Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 10 de febrero del año 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en un nuevo viernes de análisis político. ¿Y qué situaciones vamos a estar analizando en esta ocasión? Por ejemplo, desde la semana pasada hay diferentes comentarios entre la misma oposición por las publicaciones de El Faro. A ver, para retroalimentarnos, El Faro saca dos publicaciones, una en la que menciona que las estructuras de las pandillas en efecto han sido desarticuladas y que jamás las volveremos a conocer tal cual como eran. Es decir, que el plan está dando resultado. El régimen de excepción lo ha logrado. Y otro artículo que menciona por ahí que sí, ahora se puede garantizar la seguridad, pero a cambio se ha dado la democracia, aunque para la ciudadanía la democracia es un tema abstracto, porque la democracia en sí misma, dice el periódico, no pudo resolverle el problema de la seguridad a la ciudadanía. Eso y más nosotros lo estaremos dialogando, analizando, sí, con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente, caballero. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme. Es un gusto estar esta noche con ustedes y aquí con don Marvin Aguilar, ¿verdad? Para ver los temas de esta semana. Marvin, como siempre, un verdadero placer. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto y un saludo a la audiencia de Canal 8. Ok, no hagamos esperar más a nuestra audiencia. Entremos sobre este primer artículo donde el periódico digital El Faro menciona que en efecto ha dado resultados. Pero la cuestión de que se ha dado resultados no solo lo retoma la oposición, no solo se hacen esas preguntas trascendentales, sino que el presidente de la República, Nayib Bukele, menciona también, mire, ok, a ustedes se les ha caído ya el teatro, se les ha caído la idea, esa mentira de que el régimen de excepción no estaba funcionando, porque ustedes mismos lo están aceptando. Ronald, su primer criterio sobre esta investigación del Faro, que tuvieron que ir hasta las comunidades, incluso platicaron con expandilleros que están en otros países alejados de toda nuestra realidad. Mira, Fernando, esto de este fenómeno de las pandillas es muy interesante. Primero, quiero decirte que no se resuelve de esa forma, ¿verdad? Que lo ha hecho Bukele y su gobierno. A pesar de que ha dado resultado, no se resuelve eso. No se resuelve, porque el problema no está resuelto. Has resuelto los efectos que daban las pandillas en ese momento, ¿verdad? O sea, porque un plan para resolver el problema no existe, nunca existió. Ni el plan control territorial tampoco existió nunca. Y ahora lo que habría que preguntarnos es cómo es que han hecho para destruir las estructuras de las pandillas, porque no era una cosa tan sencilla, ¿verdad? Pero como tengo el antecedente de que este gobierno negoció con las pandillas según El Faro, según las pruebas del Faro y todos los audios que El Faro nos ha presentado y todas las historias que El Faro nos ha contado. ¿Qué no me dice a mí que hoy han hecho negociaciones con los dirigentes de las pandillas? Porque el Croque era uno de los grandes líderes y lo sacaron, y hoy veo que hay otros líderes fuera del país. Los indemnizaron, le dieron pisto para que se fueran. ¿Qué hicieron? Porque quitaron la cabeza de las pandillas, pero abajo dejaron a todo el pobre montón del ejército de ellos, digamos, y esos son los que están presos, ¿verdad? Pero era necesario que estuvieran presos. ¿Cómo? No, si es que yo no te estoy diciendo que no es necesario que estén presos, por supuesto, que todo delincuente debe estar en la cárcel, pero no todo inocente debe estar en la cárcel. Y ahí la mitad, al menos, de los presos son inocentes, ¿verdad? Pero ese es otro caso aparte. A ver, Ronald, hablando de inocentes, en su momento en la apertura del Cubo de Mexicanos, el presidente de la República, Nayib Bukele, mencionaba que
la PNC tenía responsabilidad, ¿sí? Que se sabía que en todos los países del mundo las policías tenían sus errores, pero que el sistema judicial ya había liberado a 3.000 personas que no tenían nada que ver. Entonces, en ese sentido, ¿sí se están liberando inocentes y está funcionando el sistema judicial o opina totalmente lo contrario? Vamos a ver, el sistema judicial está subyugado, vendido o dominado por el gobierno, ¿verdad? Ahí ya no nos queda duda. ¿Quién es el responsable de esos 3.000 inocentes que aceptaron ellos que los tienen ahí? Es Bukele, hombre. ¿Y cómo vas a culpar al policía? ¿Y quién le ha dado las órdenes? Pues eso es como cuando una empresa quiebra. ¿A quién vas a culpar? ¿Al gerente o a la ordenanza? Es el gerente el culpable, no es la ordenanza. Lo mismo pasa aquí. Echarle la culpa a los policías, sí, hombre, qué fácil, ¿verdad? Estos policías. Y son 3.000, ¿verdad?, los que aceptaron ellos. Pero fíjate que anoche estuve en un panel forum de la prensa gráfica donde veíamos realmente este caso y ellos calculan que hay no menos de 10.000 inocentes presos todavía. Entonces, ese es el precio. O sea, unos pagan el precio porque otros estén tranquilos. Está bien que estén tranquilos, pero ¿cómo lo hicieron? Porque eso es lo que no nos hemos preguntado en esta sociedad. ¿Cómo hicieron para desarticularlos? Cuando yo veo que viven ellos en Guatemala o viven en Honduras, los líderes de las pandillas, y a otros hasta se los llevaron a México, teniéndolos hospedados aquí en apartamentos de lujo en El Escalón. Entonces, ¿qué me dice eso? Negociaron con ellos, los indemnizaron y dejaron a toda la franja de los que iban a cobrar la renta para que los metieran presos y se justificara esto. Puede ser. Hay antecedentes de negociaciones de ellos. Además, te voy a decir para qué quieren esto, para qué lo están utilizando y cómo lo están vendiendo y cómo lo va a vender el gobierno. Lo va a vender de esta forma. Te van a decir, mire, si Bukele no sigue de presidente, el que llegue va a sacar esos asesinos libres para que maten gente otra vez. Esa va a ser la campaña de Bukele. Quiero decirle que se los anticipo, porque no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Nadie con 2 dedos de frente va a dejar libres a los delincuentes, hombre. A los honrados, a la gente inocente, por supuesto que debe estar libre y deben de indemnizarle el Estado por los oprobios cometidos. Marvin, trasladémonos con sus criterios. A ver, la oposición con este primer artículo donde se menciona la desestructuración de las pandillas, pareciera que la oposición ha pegado el grito en el cielo y está tildando al Faro incluso de periódico vendido. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Está diciendo la verdad o se está vendiendo? ¿Por dónde se está yendo la oposición? Marvin. Lo que sucede en El Salvador, como el debate académico pues es casi nulo y el debate político tampoco es como la norma a la hora de sentarnos a conversar sobre la vida nacional del país, todos esperan que los periodistas o los analistas sentemos una posición de estar en contra o a favor. Y a veces, forzosamente, tenés que centrarte en lo que es cierto. El artículo del Faro me parece a mí que... Aclarando que el artículo del Faro, este primer artículo, no se menciona que el Faro está repitiendo, porque el Faro va a investigar a las comunidades a ver si en efecto eso es cierto. Es decir, no permite que alguien más se lo diga. Lo que sucede es que ellos mencionan dos casos en específico, como por ejemplo la Presita y la Panamericana, sí. Colonia Panamericana en San Miguel. Yo conozco esos lugares. Vaya, te puedo plantear esto. Venía ya desde hace algún tiempo, estos últimos años, un cansancio en las pandillas de hacia dónde iba a llevarles esto. Es decir, las pandillas no son una organización que tenga una ideología, nada más que era la de recaudar dinero de forma criminal, hacer sicariato, vender droga, extorsionar, pero eso es vivir en el eterno crimen. Entonces, y poco a poco iban ellos ampliando con un grupo de 70,000, se decía, ¿no? Más la base social, que son las familias de estos delincuentes, que se iba ampliando. Entonces, lo que el Faro establece es, por ejemplo, lo que se venía
viendo en una colonia en San Miguel como es La Presita, que es que los pandilleros poco a poco se fueron yendo de ahí. ¿Por su propia cuenta? Fueron desapareciendo, se fueron a otro lado, ¿verdad? A otro lado. A delinquir a otro lado. Sí, claro, trasladaron como su base de operaciones, digamos, ¿verdad? A otro lado. El caso de la colonia panamericana también, de alguna manera, no sorprende de que ya no haya pandilleros, porque fue este lugar donde se encontró aquel pozo macabro, donde el directo depositaba cadáveres y hallaron hasta como 17 cuerpos, si tú te acuerdas, en un momento determinado. Entonces, es decir, lo que plantea el Faro es que hubo un repliegue de los dirigentes de las pandillas, así entendí yo el artículo, un repliegue de los dirigentes de las pandillas que se fueron mediante algún acuerdo, da a entender el Faro, ¿verdad? Y que dejaron solo a toda la base de las pandillas, que es la que ha sido capturada y es la que están metiendo presa. En ese sentido, eso explicaría por qué las pandillas no han reaccionado a la, digamos, a la embestida que le está haciendo el gobierno. Lo interesante del artículo del Faro es que deja claro que las pandillas han sido desarticuladas. Y eso es un éxito como país. Y si tú quieres, al gobierno que se atrevió a hacer. Y rompe aquella tesis de que teníamos que acostumbrarnos a vivir con las pandillas porque era algo que no se podía resolver mientras no se resolvieran las causas que generan, digamos, las pandillas, que como usted lo ha apuntado, esas no se han resuelto. Entonces, pero lo que sí ves que ha sucedido, y eso es lo interesante del artículo del Faro, es que se han desarticulado las pandillas como las conocemos, que han mutado o van a mutar a otras formas. El mismo artículo del Faro lo establece con sus dos, digamos, con parte de sus dos entrevistados. En el artículo entrevistan a Marvin Reyes, que es del sindicato de la policía, y él establece que efectivamente él da fe que las pandillas han desaparecido de los territorios, pero que quizás van a mutar a pequeñas mafias, ¿verdad?, que se pueden ir entronizando a lo largo del país, y que yo esperaría que la policía, allá donde aparezca un foco, ¿verdad?, vaya y lo elimine, ¿no?, en el sentido que los capture y los meta presos. Porque yo diría algo, si esto se hubiera hecho al principio, que digamos fue en la presidencia Calderón Sol, donde esto comenzó a organizarse ya en territorio, si el Estado hubiera entrado con fuerza, aquí no me va a venir a mandar territorio nadie, quizás existieran, porque las causas de pobreza, desintegración familiar, migración, que no hay trabajo, todavía persisten, pero no tendrían ese control sobre la población que llegaron a tener. Yo creería que, y quizás una de las cosas que chocó con la oposición fue que planteaba esto el artículo, ¿no? Es, vaya, Bukele desarticulado las pandillas, tal cual como las conocíamos. Esto no quiere decir que han desaparecido, quiere decir que las han desarticulado como las conocemos. Eso, decían los periodistas del Faro, es igual a hablar de una reedición de lo que significó para el país la firma de los acuerdos de paz, que cambió totalmente aquel país que conocíamos en guerra, ¿no? Sí. Y que hoy ya no es el país con pandillas. ¿Qué discurso va a tener la oposición? Que eso es lo interesante. Frente a esta realidad, que hay un gobierno que, socavando los derechos humanos, la democracia, las libertades civiles, detuvo y desarticuló a las pandillas. Ese es un reto de discurso político de cómo lo va a, digamos, a contrarrestar la oposición, que es también lo que deja ese sabor el artículo del Faro. Ok, y desde la perspectiva de uno de los líderes de la oposición, como es Ronald Umaña, bueno, hay que conocer sus criterios tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente
es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, una de las situaciones durante años es que tanto los partidos tradicionales decían, mire, lo que no resolvió el gobierno anterior no lo vamos a resolver nosotros porque es muy poco tiempo. En conjunto decían, la situación de las pandillas, si no se resolvió en 30 años, ¿qué le va a garantizar que en estos 5 años del presidente Bukele sí se va a poder resolver? Lo que sucede es que en menos de un año, el presidente Bukele desarticuló a las pandillas. Tal como lo dice el Faro, no existen ya tal cual como la ciudadanía los conocía. Entonces, desde la perspectiva de la oposición y de uno de sus líderes, como lo es Ronald Umaña, ¿cómo se le puede contestar a esto? En efecto, el presidente Bukele acabó lo que parecía imposible, Ronald. 30 años, decían, no se puede resolver, el presidente Bukele viene en un año, menos de un año, la desarticula. Mira, lo que han hecho es eso, desarticularla, nada más, no han resuelto el problema, ¿verdad? Esto es como cuando a alguien le aparece un cáncer, ¿verdad? Entonces llegas y le cortás la parte esa del cáncer, pero dejaste todas las raíces ahí y de repente el enfermo tiene metástasis y tiene cáncer en todas partes. Eso nos va a pasar a nosotros. Es que media vez nos resolvás el problema sociológico de este país, de la estructura de la sociedad, no vas a resolver eso. Hoy lo metiste en la basura debajo de la alfombra, pero ¿y qué va a pasar mañana? ¿Ah? ¿Vos crees que esto ya se resolvió? Además de los pecados que tiene de tener gente inocente en la cárcel, además de los pecados de estar torturando gente en las cárceles, de estar asesinando gente en las cárceles, porque esos son pecados de este gobierno. O sea, porque no creo que nadie con 2 dedos de frente, medianamente cristiano, vaya a estar avalando que asesinen gente en las cárceles. ¿Sabes que Medicina Legal tiene como 150 demandas diarias para ir a ver a los reos que están enfermos y apenas cumplen con unas 10 al día y las demás no? Ahí tuve el testimonio anoche de una mujer que estuvo presa en cárcel de mujeres y me decía, mire, estuve 8 meses y le doy gracias a Dios no haberme enfermado porque una acetaminofén no nos la daban, me dijo. Ahí caían las mujeres desvanecidas y ahí las dejaban tiradas. Hasta el día siguiente llegaba una mujer custodio y decía, ¿quién es la que estuvo haciendo teatro? Y se las llevaban desvanecidas y no volvían, me dijo. No regresaban. Todos esos cadáveres que van a tirar a las fosas comunes, todos esos pecados, si es que de eso van a tener que responder esta gente. Desarticularon esto, pero a cambio de todo esto, no me vale. O sea, hay que desarticular, pero sin violar derechos humanos, hombre. A ver, otro punto, Ronald. Esto lo menciona Marvin. Si el expresidente Calderón Sol en su momento hubiera dicho, a mí nadie me viene a mandar, y aquí el que pesa es el Estado, por sobre las pandillas que en aquel momento recién comenzaban, la situación se hubiera podido resolver. Pero, ¿de qué manera se tendría que haber aplicado esa fuerza desde aquel entonces? Ya se aplicó la mano dura, no funcionó. La supermano dura tampoco funcionó. Entonces, ¿de qué manera se tenía que resolver este problema? Porque en comparativa con lo que se está haciendo ahora, mano dura y supermano dura parecen una burla, parecen un chiste. No, fíjate qué interesante, ya diste el marco histórico. Cuando Armando Calderón Sol
Comenzaron los asaltos en los buses, Soyapango, San Martín, eran como los focos, ¿verdad? No le pusieron la ley encima, no trabajaron eso. Entonces dejaron que se les creciera. Llegó Paco Flores y dijo la mano dura. Tony saca la super mano dura. Mauricio Funes permitió la tregua y la negociación, ¿verdad? Sánchez Serén se puso con mano dura también. Y hoy vienen esto con negociación. Eso es lo que ha estado haciendo este gobierno con las pandillas. Pero, ¿y lo resolvió Paco Flores? No, ¿verdad? Ni Tony saca, ¿verdad? Ni la dura, ni la super dura, ni la... ¿Y vos crees que esto ya se resolvió? No. La cuestión, el debate, Ronald, ahí, ¿cómo es posible que ahora la gente pueda sentir, pueda experimentar esa sensación de seguridad, que las mismas encuestas lo pueden arrojar, pero en aquel entonces no se pudo decir lo mismo de la mano dura y la super mano dura? Pues sí, por eso te lo digo, hijo. Mira, de hecho hay una sensación de eso, sí lo hay, sí lo existe. Que las pandillas están desarticuladas, por supuesto que están desarticuladas, ¿verdad? ¿Pero se resolvió el problema? No. Es que ahí quiero que pensemos en eso. ¿Cuál es el problema de las pandillas, hijo? El problema de las pandillas es porque este país tiene educación, porque este país tiene buena salud, porque aquí hay buen empleo, ¿o no? ¿O es lo contrario? Las pandillas, ¿por qué nacen? Por miseria, por hambre, porque aquí no hay buena educación, no hay buena salud, no hay buen empleo. Y en el campo los campesinos aguantan hambre, no tienen trabajo. Ese es el foco. Y si no resolves eso, no resolves el problema. Ahí me quiero trasladar con Marvin, porque necesito saber si comparte las causas que usted menciona, que es la verdadera raíz, según de las pandillas. ¿Comparte las causas? Las causas son innegables, por supuesto, pues, pero quizás la paradoja aquí es, todos tenemos necesidades que no hemos cubierto en este país, pero lo que no hacemos muchos es ir y agarrarlas a la fuerza, violentar sus derechos, claro, ¿verdad? Para que yo pueda satisfacer las necesidades que el sistema no me da. Y quizás, digamos, la mayoría, que somos los honrados, entendemos de que por muy, digamos, crítica, difícil que sea una situación de pobreza, la salida no es que aquel pobre se alce contra los otros para satisfacer sus necesidades. Digamos de no que debería de ser, no debería, pero pasa, obviamente pasa. Y cuando pase, para eso está la ley, para que aquel, aunque tenga toda la ley, claro, la legitimidad por su pobreza de robarnos, vea, se le aplique la ley, porque no es así como pero se resuelve. La ley, ¿verdad? Exactamente. Yo lo que creo que lo que la gente ve bien, y que por eso el artículo del Faro es interesante, porque plantea una encrucijada a la oposición. Es cierto, las causas existen y no han sido resueltas, eso lo dice el artículo, pero había que detener y ya esa idea de en las pandillas aplicaban esto con la sociedad, era la exclusión de los exclusores por los excluidos. Tú me excluyes, ok, pues yo te voy a excluir, ¿verdad? Porque yo voy a crear mi propio sistema paralegal, donde la ley aquí la dicto yo. Yo necesito darle de comer a mi familia y no hay otro trabajo. Te extorsiono a vos que tenés tu negocio. No te gusta, no me importa, pero yo tengo que atender aquí esta situación. Y eso es obviamente una organización criminal paralegal. Entonces, ¿cómo se detenía eso? Vea, respetando derechos, siguiendo el debido proceso. Que jamás pongas, ¿vea?, que se pueden violar los derechos humanos para hacer cualquier cosa. Pero por eso, pero ¿cómo se hacía? Porque vaya, el problema surge en la administración Calderón Sol. Él allá debe haber aplicado la ley. Sí. Para evitar que esto se degenerara. No ver el futuro, Armando. Es más, fíjese que cuando yo hablaba con gente, funcionarios en aquel tiempo, ¿sabe lo que decían ellos? Hay dejarlos, ellos solo se van a matar entre ellos. Y así se resuelve el problema. Eso era la respuesta, la gran política de seguridad en la presidencia de Armando Calderón Sol era dejarlos que ellos se van a matar. Porque eran
cipotes locos, ¿verdad? Nunca resolvieron el problema, que es lo que debieron haber hecho. Y lo dejaron crecer. Cuando ya aparece grande con Paco Flores, es que, ¿verdad? Cuando ya lo vieron y cometen un error porque tampoco lo resolvió. O sea, lo que vemos, primero empezó Paco Flores, fue el que asoció las pandillas al FMLN. Y lo que hicieron fue darle una bandera ideológica a las pandillas. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Y esto permitió pactos, acuerdos, acercamientos ya con los partidos políticos, porque les estaba dando un reconocimiento político, un estatus, exacto. Ese fue un error de la administración de Paco Flores. Entonces, y después, ¿qué hemos sabido, qué hemos entendido con todo esto? Que los usaron a los pandilleros para ganar elecciones, para bajar o subir índices de popularidad de los presidentes, bajando los muertos. Y los pandilleros entendieron que tenían ese poder. Y entonces empezaron a extorsionar a los políticos también. Sí. Entonces, es decir, y fíjate que eso lo hizo Arena, El Frente y Nuevas Ideas. ¿Cómo entra usted en un país como el nuestro? Vaya, o sea, es que ejemplos hay, por supuesto. En España, en la época de la transición, surgió un fenómeno similar con los jóvenes que se llamó los navajeros. Pero ¿cómo lo resolvió España? Generando trabajo, cambiando los mejores niveles. Pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, a España... Eso es barato, comparado con violar derechos humanos. Claro. A España le ayudó la Unión Europea, porque España iba a entrar a la Unión Europea y a la OTAN, entonces no podía tener un país como El Salvador, digamos. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Yo conocí el caso de Vallecas, que es un barrio, ponerle así como La Campanera o Soyapango, populoso, que era en Madrid, que era el centro donde surgían los navajeros, porque era con navaja que te atacaban los hipotes, y en moto. Bueno, cambiaron las viviendas, hicieron edificios cómodos, agradables, con supermercados, parques, escuelas, es decir, cambiaron el lugar. Entonces Vallecas no era lo que esa es la forma de resolver el problema. Invirtieron en la gente. Y en las comunidades. Claro. Y aquí invirtieron en la Chivo Wallet. Entonces, es la diferencia. Pero aún, lo que se hayan gastado en Chivo Wallet, 450 millones, es que para sacar a esta gente, ¿verdad?, de la pobreza o de la marginalidad, que los lanza a volverse delincuentes, pues es más de 500 millones. No, por supuesto. Pero en vez de botarlos en la Chivo Wallet, los hubieras invertido en el campo. Los 600 millones del Plan Control Territorial hubieran ido a los agricultores. Ya ahí tenés 1.000 millones. Y este gobierno se ha gastado más de 5.000 millones. En eso ha subido la deuda externa y no vemos nada. Nada vemos aquí. Vamos a entender por ahí, Ronald, porque hay otro artículo que seguir analizando respecto al Faro y respecto a la situación de la seguridad con la democracia. Pausa, ya volvemos. Vaya, el problema es este. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a Otro de los artículos de El Faro trataba sobre, la seguridad está, las estructuras criminales de poco están desapareciendo, pero eso, ¿qué ha costado? Menciona El Faro, que se ha entregado la democracia. En el mismo artículo se menciona que la democracia para la gente es un tema absolutamente abstracto, apenas se vive o apenas se sabe que existe. Y si usted me da la seguridad, no voy a luchar por fortalecer la democracia porque usted ya me dio lo que la democracia en sí misma no pudo. Un analista mencionaba, a la gente no le va a importar la democracia si ésta nunca le ha resuelto los problemas. Y lo que le ha resuelto el problema, incluso muchos dicen, es el régimen de excepción. Contextualizando, decía la oposición que esto es totalmente inconstitucional.
porque la prórroga solo debió de haber sido una vez, porque la Constitución le prohíbe más. Ok, pero la violación de esa misma Constitución entonces es la que le ha permitido a la gente comenzar a vivir sin el asedio de las pandillas y de las extorsiones. Entonces, ¿cómo se debe ver esto? ¿Seguridad a cambio de la entrega de la democracia? ¿O por qué perspectiva? ¿Por qué criterio nos vamos? Solo brevemente, la Constitución no prohíbe las prórrogas del estado de excepción, solo eso. Ok, una, que se es por 30 días, una la mala, reglamenta, según lo mío. la reglamenta. Ok, la reglamenta por 30 días más. Cada 30 días hay que estar renovando. No, lo que pasa es que sí es inconstitucional, ¿verdad? Solo para la primera vez había justificación por la muerte del fin de semana cuando se rompió el pacto entre el gobierno y las pandillas. Pero Entonces, la hay prórroga, o no hay no, pero la justificación. prórroga se puede hacer si hay justificación. Pero no la hay. Va, ese es ya el Por otro eso es criterio. que se volvió inconstitucional. Pero, exacto, pero no es que solo una vez se Sí, puede no, decretar no. el estado de excepción. Ok, ustedes ya lo aclararon, ya lo justificaron. Ronald. Vamos a ver, mira, hijo. Acá tuvimos la dictadura militar más larga de la historia de América. Desde el 32 al 92. 60 años, ¿verdad? Vivimos en dictadura, oprimidos, sin educación, sin salud, con un grupo oligárquico arriba usufructuando este país, ¿verdad? Una dictadura que cuidaba que el sistema oligárquico prevaleciera acá, 60 años. La sociedad se hartó un día, se cansó un día y fue a una guerra civil que nos costó 100.000 muertos para llegar a un sistema democrático. A eso logramos llegar después de los acuerdos de paz y eso duró que unos 30 años tal vez. Y hoy viene este gobierno y destruye ese sistema democrático que nos costó 100.000 muertos. Acabar con una dictadura, llegar a ese nivel y vengan hoy y lo destruyan de esta manera, te digo, es caro, demasiado alto el precio que esta sociedad paga y pagará, porque así no resolvés el futuro de un país. ¿Ah? ¿Cómo es posible? O sea que para cuando tú me decís que la democracia es abstracta, mira, el problema Lo dice el Faro, lo dice el Faro. Bueno, cuando el Faro dice eso, el Faro me imagino que tendrá que explicar bien por qué ellos lo dicen. Porque no le ha resuelto problemas a la gente. Pues sí, pero ¿quién dice que no le ha resuelto problemas la democracia a la gente? Vivir en democracia, vivir en libertad. Aquí hay democracia. Aquí había democracia, hoy ya no la hay, hoy hay dictadura. Pero democracia donde yo no podía conseguir un trabajo digno. Democracia donde tengo que irme del país para poder vivir mejor. Bueno, espérate. Democracia. Sí, yo no digo que estemos renunciando a la sí, democracia. porque yo no voy a renunciar jamás a la democracia y la democracia es el único sistema que me puede resolver esos problemas que están mencionando. Estoy de acuerdo. La dictadura no. Estoy de acuerdo. ¿Me entendés? Pero ya llevamos. Lo que no se hizo aquí, y ese Pero sí es no un cree que pecado. entonces que los políticos prostituyeron la Ese democracia. es el pecado. No prostituyeron la democracia. El pecado es que los políticos, tanto de Arena como los del FMLN y esos famosos 30 años, sostuvieron el sistema oligárquico de este país. Y ahí está el problema, es la raíz del mal. Y la gente se cansó. Y la gente se cansó. Pero este gobierno sigue igual con los oligarcas. No, de acuerdo. Este sigue siendo un sistema oligárquico igual al que mantuvo Arena y el FMLN. El sistema económico no ha cambiado. Así No estamos de es, y acuerdo. mientras no vayas ahí, no estás yendo a la raíz del problema. Ronald, ¿cómo? actualmente, yéndonos por esa línea, ¿cuánto le interesa a la gente el sistema oligárquico? Es que el problema Cuando ahorita lo que le preocupaba a la gente era la inseguridad. No, es que te voy a explicar, hijo. Mira, el problema es Mira. que la gente de menos educación, que es la que sigue a este gobierno, no entiende que es sistema oligárquico. Muchas personas no lo entienden. ¿Por qué lo entendemos nosotros? Porque hemos estudiado y nos hemos quemado las pestañas. Bueno, pero entonces tenemos dos países. ¿Verdad? No, esta es una sociedad dual, Ajá. no que sean dos países. Bueno, por eso. La sociedad es dual. De los pocos que tenemos la suerte y la dicha de saber leer y escribir, 14%. va. Y al 86% no. Exacto. Entonces, ¿cómo le explicas al 86% ¿Para quién gobernamos? que el problema de ellos es el sistema oligárquico? Es difícil, ¿verdad?
Pero nosotros que sabemos eso, tenemos la obligación de decirlo. Y El claro, problema, ¿sabe entonces cuál es? Que la gente correcta en 200 años, al parecer, nunca ha llegado al poder. no. Entonces, vaya, No. usted dice, es un proceso, ¿va? Para poder resolver las causas. No había que sacrificar la democracia ni los derechos No, que la jamás. Pero ¿en cuánto tiempo le puede...? Fíjense que esto es bien, bien interesante de los políticos europeos. Los políticos europeos suelen decir, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30 años, estaremos así. Sí. Si hago esto ahorita, estaremos así. ¿Y en cuánto tiempo le puede decir un político a los salvadoreños que se iba a resolver el problema de las pandillas en el sentido de las causas que la generan, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Mira, un año, 2 no, años, 20 hijo, años, no, 30 claro, años. espérate, Una espérate. cosa, es No, decir, no. entonces, Si no- la gente lo que Espérate, estaba pues, cansada. espérate, pues. No, si nos ponemos a hacer un estudio de sociología Dos política de generaciones, eso, ¿verdad? no, si nos Como ponemos a mínimo, hacer ¿va? el estudio, podríamos determinar en cuánto tiempo podemos Dos resolverlo. generaciones. ¿Y la gente estaba dispuesta a esperar ese tiempo? Es ¿Cuánto que dos ese es el generaciones? problema de educación Sí, de la gente. ¿Cuánto es 2 generaciones? 40 años. 40 Sí, años. pero el problema es no comenzar nunca. Es que nunca se ha comenzado. Ese es el problema. Y estos no están comenzando en este gobierno. ¿O están comenzando? No. Entonces, ¿qué está gente se haciendo? ha cansado. ¿Cómo? Entonces, ¿qué está haciendo entonces? Mira, si lo que están haciendo es propaganda política. Vale, pero entonces la gente cansada de que nunca me dicen cuándo voy a ser como Costa Rica, cuándo voy a ser como Chile, por no decir Dinamarca, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, quedémonos con sí, Costa Rica. porque como nunca me dicen los políticos cuándo es que El Salvador va a ser así, Sí, ni siquiera le pueden decir a este país cuándo vamos a ir a un mundial, ¿verdad? Entonces viene un presidente, desarticula las pandillas, que no es lo mismo que que desaparecerlas resolver el problema. o resolver el problema, pues la gente no la culpe. No, si yo no la culpo, si De la que gente le ha- es víctima. No, que le ha resuelto- Ese 86% es víctima Que le ha resuelto de un la problema- ignorancia. le ha resuelto un problema Pero tú urgente. crees que un país europeo cambiaría su democracia por algo. Lo explicó No. el presidente de Costa Rica, No, ¿verdad? El nunca. presidente de Costa Rica lo explicó. Mira lo Costa explicó Rica él. que acaba de inaugurar Sí, un centro de tecnología. un centro de investigación científica para curar el cáncer, Claro, para curas de claro, cáncer. claro. Y aquí una gran cárcel. Pero Costa Rica hace 50 años eliminó al ejército, le apostó a la educación. 70 años. Vea, ¿me comprende? O sea, No, si yo entiendo, si yo conozco la historia de Costa Entonces, Rica. es decir, yo, al igual que usted, e igual que Fernando, entendemos que la educación es una gran arma para el ser humano. Así es. O sea, la educación nos lleva a entender ¿Y cuánto que- hemos que retrocedido hoy con que este millonario- gobierno? Que vos? millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Mira, Pero aquí la gente entiende y el que retroceso millonario, de este gobierno en educación. pero la gente, Nunca ningún sí. gobierno había retrocedido tanto como Vale, este, pero- por lo pero- menos en los últimos 50 Vale, años. pero mire qué interesante que cuando usted ve las carreras demandadas en las universidades, la mayoría son las de carreras de licenciatura en idiomas. Porque la gran esperanza de los muchachos es trabajar en un call center o irse Irse del país. y hablar ya el idioma, Ajá. ¿verdad? Ya no van a emigrar Claro. analfabetas, digamos, que no hablaban inglés o francés. Entonces, ¿qué es para donde quieren emigrar? Entonces, la gente en nuestro país necesitaba, y vuelvo a insistir en lo que deja el artículo del Faro, es cómo usted me hubiera resuelto Ya. el problema. Pues sí, pero vos no te vendas con eso, vos no estás demasiado educado para comprar eso. pero Entonces, ¿cómo se hubiera resuelto? Pues No, es que mira, hijo, habría que es esperar que los el problema es 40, resolver el O sea, problema. su Tranquilo, propuesta no los es, resultados. No, por eso, su propuesta es esperar lo que 40 haya que años. esperar, 40 años, Es que hay que para resolver el problema, porque aquí están metiendo la basura debajo de la alfombra. De acuerdo. Y eso nos va a Vaya, reventar. exacto. Entonces, 40, o sea, y Ajá. usted... ¿Y en cuál generación va a reventar? En la que viene ahorita. Claro. Ah. Usted es de la vieja escuela. Usted Sí. sabe que a la gente, allá, cuando usted esté en el meeting, cuando esté en la calle, hay que resolverle así las cosas. La gente
quiere efectividad. Entonces, eso funciona. Sí, eso pero es lo aquí estamos correcto. hablando de cuestiones académicas Claro, reales claro, de cómo no, se hacen las es cosas que lo que ha y tomado cómo el deben de gobierno- hacerse las sí, cosas. el gobierno ha tomado una decisión política. Sí, pero hijo, ¿y va a resolver el problema? Mira cuánto hemos retrocedido Más adelante Mira, el gobierno pagará en los últimos consecuencias 50, electorales sí, por eso. supuesto, en los últimos 50 Hasta años, entonces. ningún gobierno ha retrocedido la educación como este. Tenemos niños de cuarto grado analfabetas en el país. En cuarto grado están y no saben leer ni saben escribir. Y yo le pregunto a usted, amigo, de su casa. Pero pueden textear en WhatsApp. Usted, cuando estaba en cuarto grado, ya sabía sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, la regla del 3. Bueno, yo no. Bueno, vos todavía no podés. Sí, todavía no. ¿Qué problema? ¿Verdad? ¿Me entiende? Y hoy tenemos 20.000 universitarios menos con este gobierno. El 80% de los alumnos que se fueron a examinar a la Universidad de El Salvador de nuevo ingreso aplazaron el 80%. Sí, el 80%. Y hay 7.000 estudiantes menos en la Universidad Nacional. Los maestros también. Y hoy que la fueron a tenemos examinar. cerrada la Universidad de El Salvador. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Está este gobierno resolviendo el problema o lo está haciendo más grande? Ok, el criterio más importante lo tiene usted. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, en el ámbito internacional, recientemente Nicaragua exilió a 222 presos políticos a Estados Unidos. Esto también quitándoles su nacionalidad. Para muchos esto no es nada extraño, puesto que se considera que Nicaragua es una auténtica dictadura. Pero también lo que para muchos les extraña es cómo Estados Unidos negocia que ellos van a tener a esos 222 exiliados, o lo que es equivalente a 222 presos políticos. Ronald, su perspectiva, por favor. Fíjate que yo realmente le aplaudo a Estados Unidos de Norteamérica, ¿Haber ¿verdad? negociado con Nicaragua? ¿Cómo? ¿Haber negociado con Nicaragua? ¿Con Daniel Lógico, Ortega? o sea, eso no pasó porque así, un día Daniel Ortega se volvió bueno en la mañana y dijo, llévenlos, pónganlos en un avión y mándenlos. No, claro que se negoció. ¿Qué podría haber negociado Estados Unidos? No sé, recibirlos, por ejemplo, ¿Solo tenerlos recibirlos? allá. Claro. A cambio de no hostigar a Ortega. Mira, no sé qué pueden haber negociado. A lo mejor Ortega les dijo, denme 1,000 pesos por cada uno, ¿verdad? No sé. O sea, ya las negociaciones esas no lo sé. Pero de que hubo, sí hubo, porque los resultados son obvios. 220 y pico personas allá, reos políticos que tenía encarcelado Ortega ilegalmente, gente inocente, miren, ve, gente inocente que estaba presa, como los que están aquí ahora, hoy están allá. Por eso le aplaudo a Estados Unidos, por haberlos recibido, por haberlos atendido, porque hoy va a tener que curarlos y que ayudarles en muchas cosas. Eso es bueno, que no haya enredos políticos. Nadie debe estar preso en esta tierra por sus ideas políticas. Pero Nadie- allá nadie debería, ¿va? Nadie debería, claro. Aquí hay reos políticos. Nicaragua tenía 222. Allí van, creo que todos los que eran candidatos a la presidencia. Hasta un profesor mío metieron preso ahí por ser precandidato a la presidencia. Espero que ya esté en Estados Unidos. Pero mira, aquí hay que ver otras cosas. Por ejemplo, usted, amigo que me ve, tiene que tener claro, y vuelvan a ver esa dictadura de Nicaragua, vuelvan a ver a esa dictadura de Nicaragua. Eso es lo que se está fraguando en este país. Eso, lo que estamos viendo en Nicaragua, eso es lo que nos va a pasar a nosotros.
Pero además de eso hay que decir otras cosas importantes, ¿no? Porque espero que ya nadie de esos que se dicen de izquierda del FMLN venga a aplaudirle a Nicaragua. Porque si aquí se quejan de la dictadura de nosotros, ¿por qué le aplauden a la de Venezuela y por qué le aplauden a la de Nicaragua? ¿A cuenta qué? Espero que no lo vuelvan a hacer nunca más. Porque cuando cumple años la dictadura, la revolución de Nicaragua, ahí salen aplaudiendo. Cuando no ven que esa revolución popular se convirtió en una dictadura, peor que la de Somoza. ¿Ah? Yo haría Peor. una diferencia entre la revolución sandinista de 1979, ¿Qué es ¿verdad? lo que, qué es lo que 79? cambia? Y Daniel Ortega. Es algo similar, como una cosa es el marxismo-leninismo y otra cosa el estalinismo, que fue lo que se terminó instalando en todos los partidos de izquierda en el mundo, ¿verdad? Entonces, celebrar lo que sucedió en 1979 o conmemorar, a mí me parece, porque es el fin de una dictadura, Sí, hasta que es ahí. la de Anastasio Somoza. Hasta ahí. Ahora, que Ortega, Daniel Ortega y Rosario Murillo representen los ideales de la revolución sandinista, Ya no. eso no es cierto. Nunca, Eso ajá. ya se terminó. Por eso yo haría esa diferencia. Eh. Yo he consultado con Sí, colegas. pero lo que yo te digo es que algunos le aplauden a Ortega. Sí, Cuando bueno. hace 3 o 4 años mató 400 jóvenes, Bueno, eso ya- 400 bachilleres. Eso es no ver al Ortega de antes y al Ortega Y al de ahora, claro. Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo he hecho consultas con colegas analistas políticos de Managua y pues estoy un poco más, digamos, más al tanto de lo que ha sucedido. Ahí hay dos versiones, como en todo, ¿verdad? Daniel Ortega ha dicho él que ellos no han negociado nada con Estados Unidos y ha descargado en su mujer, Rosario Murillo, la inventora, dijo, la hacedora de esa idea. Ella habló a la embajada en Managua, a la embajada estadounidense en Managua y les dijo, miren, se llevan ustedes a estos 228 presos que tenemos aquí. Y entonces la embajada le dice, bueno, mándenos la lista, queremos ver quiénes son. Y nosotros con gusto podemos ayudar a digamos, ¿verdad?, a destensar la situación política en Nicaragua. Le manda la lista, Estados Unidos rechaza 4 de los nombres, ¿verdad? Estaba más interesado en la liberación de Monseñor Álvarez, el obispo de Matagalpa. Entonces, pero yo quiero destacar esto, que en una Él se quedó, ¿verdad? en una versión anterior aquí en Criterios, que abordamos el tema nicaragüense, él declinó irse para Estados Unidos y estaba en arresto domiciliario y ayer mismo fue Lo trasladado mandaron a la un centro cárcel. penal, ¿verdad? Y A la peor cárcel. Y le aceleraron el juicio, que iba a ser en marzo, se lo van a hacer la otra semana, el 15 de febrero. Entonces él dijo, yo me quedo, soy nicaragüense, no voy a irme a Nicaragua, porque hay un elemento que en mi opinión sí es un gran retroceso en la política centroamericana y es altamente condenable lo que ha hecho la dictadura de Ortega, y es en este caso quitarles la nacionalidad a estos 222 personas que se han ido para los Estados Unidos. Yo creería que a nadie se le puede quitar No es la posible. nacionalidad, pues, pero ellos en un decreto legislativo, mientras volaban a Estados Unidos, les han quitado la nacionalidad, o sea, los ha desterrado, prácticamente los ha desterrado de Nicaragua. Ellos me parece un exceso por parte del gobierno de Ortega. Ahora, esto es lo que la versión oficial que incluso ha hecho Ortega, que no le han pedido a Estados Unidos ni que les quite las sanciones, ni que le ayuden nada. Esa es la versión. Los otros analistas establecen que sí, que el punto es para aflojar las sanciones económicas que le ha hecho específicamente con la minería. Solo el oro en Nicaragua le representa a este país un ingreso como de 1.200 millones de dólares, que al estar bloqueados, porque Estados Unidos le ha bloqueado el comercio con el oro a Nicaragua, eso pues lo puede ahogar económicamente. Y hay algo que está pasando, que es cierto: la situación en Nicaragua está empeorando, económicamente hablando, y la migración ha aumentado, lo cual significa que, y las encuestas dicen, es la primera vez que aparece que el 60% de los nicaragüenses ve que el país va en mal rumbo con el gobierno Ortega. Entonces, en ese sentido, creería yo que tiene mucho que ver tal vez no Ortega,
pero sí, Rosario Murillo sí ha negociado Sí. porque fue la que, Pero la es que lo habló. mismo, los dos son iguales y son Bueno, uno. exacto. Entonces, eso creería yo que es lo que ha pasado. Que el trasfondo es la minería, los ingresos a Nicaragua y que la crisis económica está apretando más de lo normal allá en Nicaragua. Ok, nos trasladamos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Un 9 de febrero, hace 3 años, el presidente de la República, Nayib Bukele, llegaba a la Asamblea Legislativa. A ver, para muchos esto era necesario porque en la Asamblea Legislativa de aquel momento se estaba oponiendo a continuar con el financiamiento del Plan Control Territorial. Para otros, esto es la más grave violación desde los acuerdos de paz. ¿Qué ha cambiado en estos 3 años para la oposición? Ronald, le dejo la palabra. Bueno, mira, no ha cambiado nada, hombre. Lo que está claro es que todo comenzó ahí, ese 9 de febrero, ese ejército adentro del Salón Azul, la policía allí con armas pesadas, con chalecos, con caretas, con todo el espectáculo que se dio. Aparte de eso, Bukele sentarse en la silla del presidente legítimo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tocar el gong y decir, ahora ya saben quién manda aquí, ¿verdad? Entonces eso, bueno, aparte que Dios le habló, ¿verdad? Entonces eso jamás lo vamos a olvidar. Yo lo tengo grabado todo, porque si algún día me toca dar clases de nuevo, lo voy a ocupar como material didáctico, ¿verdad? Todo comenzó ahí. Eso es un golpe de Estado, el que hubo. Frustrado porque no se culminó al final, pero eso es en esencia y con todos los pasos dados. ¿Quién lo detuvo? Algunos dicen que fue el embajador de Estados Unidos que habló con él y le dijo que no siguiera, ¿verdad? Otros que los diputados pues no estaban presentes como para encarcelarlos. No sé, hay varias versiones al respecto, pero de lo que vimos es que el ejército adentro, ¿qué dijeron ellos? Que era la seguridad del presidente. Vayan a ver quién les cree esa cosa, hombre. Si lo único que vi ahí es la Alemania nazi, ¿verdad?, trasladada a nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que se logró ver. Ese creo que es uno de los episodios más tristes. Creo que es el día más triste de este siglo en la política salvadoreña. Lo vamos a recordar por siempre y lo vamos a recordar así con tristeza. Ahí las apreciaciones de Ronald Umaña. Se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre queremos agradecerles por aceptar nuestra invitación. Ronald, encantado. Gracias, Fernando, y buenas noches a ustedes en su hogar, y buenas noches a don Marvin. Marvin, ha sido un gusto. Un gusto y saludos a la audiencia de Canal 8. Siempre es un gusto estar con ustedes. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios